A partir de sus experimentos, Darley y Latané establecieron un modelo que intenta explicar la conducta de ayuda atendiendo a los factores situacionales o al contexto. Este modelo consta de 5 fases, cada una de las cuales se podrá o bien pasar a la siguiente o bien desembocar en una conducta de no ayuda. En primer lugar, la persona tendrá que darse cuenta de que está sucediendo algo anormal. Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es necesariamente. Muchas veces no percibimos o no nos damos cuenta de cosas que están pasando, digamos, delante de nuestras narices, o bien por sobrecarga informativa, o bien por estrés, porque estamos pendientes de otras cosas, de problemas personales. Puede ser que tengamos delante una situación en la que alguien requiere ayuda y directamente no nos demos cuenta. Si no nos damos cuenta, si no percibimos que sucede algo anormal, obviamente no ayudaremos. Pero si nos damos cuenta, entonces pasaremos al segundo paso. ¿Lo interpretamos como una emergencia o no? Bueno, el que lo interpretemos como emergencia o no va a depender de dos factores fundamentalmente. Uno es de la ambigüedad del suceso y otra es de lo que hagan otros espectadores. Es lo que se llama influencia social informativa, pero lo que sucede en ocasiones es que todos los presentes ante esa situación de emergencia se ponen a mirar a ver qué hacen los demás. Y como resultado, lo que va a ocurrir va a ser una inhibición de la acción de todos ellos. En uno de sus experimentos, Darley y Latané pidieron a un grupo de estudiantes que acudieran al laboratorio para rellenar unos cuestionarios. Cuando estaban rellenando ese cuestionario, la habitación en la que se encontraban se empezó a llenar de humo hasta el punto que era hasta difícil ver a media distancia. Había 3 situaciones experimentales diferentes. En una de ellas, el sujeto estaba solo en la habitación. En otra de ellas eran 3 sujetos los que estaban en la misma habitación. Y en la tercera, el sujeto estaba con otras 2 personas, pero estas 2 personas eran unos cómplices del investigador que tenían instrucciones de simplemente, ante el humo, encogerse de hombros y seguir rellenando el cuestionario como si no pasara nada. Bueno, los resultados fueron muy diferentes en cada una de las condiciones. Un 75% de las personas que estaban solas en la habitación salió rápidamente a pedir ayuda o a comunicar lo que pasaba, mientras que solamente un 10% de los que estaban con los 2 cómplices que no mostraron preocupación ninguna llegó a salir. Es más, algunos de estos se inventaron explicaciones tan peregrinas como que habían pensado que quizás era un gas de la verdad o algo semejante para que fueran sinceros contestando el cuestionario. Por último, los que estaban en grupos de 3 sujetos ingenuos, tuvieron una conducta intermedia. Un 38% salieron a pedir ayuda. Este 38% está muy por debajo del 75% de los que estaban solos y se explica mediante lo que se llama ignorancia pluralista. Lo que sucedió fue que cada uno de los sujetos miraba a los demás a ver qué hacían, pero intentaba no mostrarse especialmente alarmado por miedo a hacer el ridículo. Dado que los 3 hacían lo mismo, pues los 3 interpretaban que en realidad no era tan urgente el pedir ayuda. Esto sucede en situaciones ambiguas, pero cuando la situación es muy clara, la importancia de la información que nos dan los demás es mucho menor. De hecho, en el asesinato de Kitty Genovese o en el experimento de Darley y Latané, en el que creían que otro participante estaba teniendo un ataque epiléptico, la situación no era nada ambigua, la situación era muy clara y era una situación claramente de emergencia. Y sin embargo, la gente no actuó. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez que interpretamos algo como una emergencia, hay un paso siguiente que es, ¿tiene el sujeto la responsabilidad de intervenir o no?
Aquí aparece el fenómeno que se denomina difusión de la responsabilidad y que parece explicar lo que sucedió en el caso del asesinato de Kitty Genovese. Cuando hay varios sujetos observando, cada uno de ellos puede preguntarse ¿por qué yo? ¿Por qué no los demás? Y de esta manera la responsabilidad se diluye y se inhibe la acción. Si el sujeto considera que no tiene responsabilidad de intervenir, evidentemente no lo hará. En cambio, si considera que sí que es responsable de la situación, aún así tiene que darse otro nivel más, y es, ¿se considera capaz de prestar ayuda? Porque no es tan obvio. Hay muchas veces que la situación de ayuda es muy clara, es muy sencilla, es muy accesible para todos, pero otras veces no. Si vemos un accidente de coche, por ejemplo, podemos tener miedo de actuar por empeorar las situaciones, o en una situación en un incendio o en otra situación de emergencia. Pero si nos consideramos capaces de prestar ayuda, todavía hay un último paso que tenemos que seguir. ¿Tomamos la decisión de intervenir? Porque hay veces que incluso considerando que somos capaces de prestar ayuda, que tenemos la responsabilidad de intervenir, que sabemos que es una emergencia, a veces no ayudamos, porque el análisis de costos y beneficios que nos supone es demasiado grande, o teniendo en cuenta las características de la otra persona que necesita ayuda, o distintas variables. Más allá de los estudios de Darley y Latané, otros autores posteriormente han contemplado otros aspectos de la conducta de ayuda. En concreto, un factor muy importante son las características de la persona que necesita ayuda. Por ejemplo, su atractivo. Es evidente que vamos a tender a ayudar mucho más a una persona que nos resulte atractiva en cualquier sentido que a alguien que nos resulte aversivo. Otro aspecto muy importante va a ser la semejanza entre la persona que necesita la ayuda y aquel que puede proporcionarla. En general, la conducta prosocial siempre va a ser mucho más frecuente entre personas que pertenezcan al mismo grupo, entendiendo grupo como categoría social amplia: edad, raza, nacionalidad. Si nos referimos a grupos más pequeños, este efecto va a ser todavía mucho mayor. Otro aspecto importante puede ser la causa del problema. Si la persona que va a prestar ayuda interpreta que el problema es externo a aquel que la necesita, va a tender a ayudar en mucho mayor grado que si considera que la persona que necesita ayuda es la causa del problema o lo ha provocado ella misma. Por último, hay otro tipo de factores que dependen de la persona que puede proporcionar la ayuda, como su motivación o como su personalidad, pero nos vamos a centrar en concreto en el análisis de costos y beneficios. Ayudar a alguien tiene tanto costos como beneficios. Por un lado, tiene costos en términos de tiempo, incluso de peligro, de recursos materiales o económicos que tenemos que dar a la otra persona, pero también tiene beneficios como su agradecimiento, la consideración social que nos puede traer, el sentirnos bien con nosotros mismos. Por lo tanto, en principio la persona analizará cuáles son los costos que va a tener, los beneficios que va a tener, y solo si los beneficios son superiores a los costos actuará. Sin embargo, esto no es tan sencillo, porque hay que tener en cuenta que la conducta de no ayudar también tiene costos. No ayudar puede suponer desprestigio para la persona, o puede despertar en ella sentimientos de culpabilidad, por ejemplo. Entonces, a la hora de analizar tanto los costos como los beneficios, hay que tener en cuenta los de ayudar, pero también los de no ayudar. Cuando tanto los costos de ayudar como los de no ayudar son altos, la persona se encuentra en un dilema, y aquí va a poder tomar distintas opciones. La más frecuente va a ser disminuir de alguna manera los costos de no ayudar. Por ejemplo, huyendo de la responsabilidad, considerando que es responsabilidad de otros. También es posible
que le atribuye a la responsabilidad de lo que está pasando a la propia víctima, con lo cual ella no se va a sentir responsable y por lo tanto tampoco va a tener que ayudar, van a disminuir los costos de no ayudar.